Buenas noches chicos, bienvenidos a la séptima semana en física sobre el tema de hidrodinámica. Antes de comenzar vamos a ver sobre lo que es su participación en el pretest. Ahorita voy a compartir lo que es su participación justamente. Bueno, ya podemos acá ver cuántos ustedes participaron y quiénes fueron. Igual las preguntas que han visto en el pretest van a ser presentadas al final para que puedan resolver, justamente pueda yo resolver sus dudas y ya dejar claro cuáles serían las alternativas correctas. Y bueno, una vez dejando ese tema de lado, vamos a ir lo que es en sí ya el tema del día de hoy. Bueno, el día de hoy vendría a ser el tema de hidrodinámica. Bueno, ya será la séptima semana, ya una semana antes de su parcial. Y bueno, vamos a ir comenzando. Aquí lo que vamos a ver vendría a ser varios subtemas, teniendo desde lo que es conceptos previos, flujo o caudal, vamos a ver lo que es el flujo laminar y turbulento, el número de Reynolds, la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, el fenómeno de Venturi, el tubo de Pitot, resistencia, viscosidad y la ley de Pauli. Y bueno, antes de abundar en lo que es el tema, vamos a ver algunas cuantas generalidades, justamente vamos a ver conceptos previos para poder entender bien ese tema, ¿no? Como hemos visto la semana pasada, hemos visto el tema de hidrostática, que vendría a ser el estudio de los fluidos en reposo, ¿no? Sin movimiento. Y ahora vamos a ver lo que es la hidrodinámica, que vendría a ser en sí el estudio de los fluidos, pero ahora en movimiento, ¿no? Y bueno, también es importante también conocer este tema debido a que justamente qué fluido conocemos que tenga movimiento en nuestro cuerpo, justamente es la sangre, que va a ser la clase de la próxima semana. Bueno, la próxima clase vamos a ver lo que es la hemodinámica, ¿no? O sea, el fluido sanguíneo y cómo vendría a ser explicado a través de la física. Y por eso vamos a ver primero este tema que vendría a dar como una base, un cimiento para poder comprender mucho mejor el siguiente tema, que vendría a ser la parte 2. Y bueno, ya hemos visto lo que es un concepto breve de lo que es la aerodinámica, ¿no? El estudio de fluidos en movimiento. Otro concepto importante sería lo que son los líquidos, ya sea un líquido ideal o un líquido real. ¿Qué se dice o cómo se define un líquido ideal? Este vendría a ser un líquido que no posee viscosidad, o sea que no tiene, no se opone al desplazamiento, o sea, no tiene rozamiento y puede ir, por así decirlo, con una velocidad que sin que sea afectada por un tipo de, tal vez, rozamiento, viscosidad justamente. En cambio, un líquido real es un líquido que sí presenta viscosidad y sí va a ejercerse sobre él lo que es una fuerza de disposición al desplazamiento. Y bueno, otro concepto clave sería lo que es la trayectoria, que en sí vendría a ser el recorrido que realiza un líquido en movimiento, más que nada la distancia, ¿no? Y bueno, su velocidad de este tipo de fluidos puede ser o no constante. En el caso de que esta velocidad del fluido sea constante, una velocidad constante, va a denominarse que vendría a ser un fluido estacionario, que presenta justamente una velocidad constante. Y por último, lo que es el término de viscosidad. El término de viscosidad justamente es lo que presentan lo que es un líquido real. O sea que es una propiedad que presentan los fluidos en la cual hace referencia a que hay una cierta resistencia al desplazamiento, ¿no? Que se le dificulta moverse a dicho líquido o fluido. Y en la parte derecha tenemos lo que es justamente el fluido laminar y un fluido turbulento. Vamos a ahondar más en detalle de estos términos más adelante, pero vamos a darle primero lo que es una vista previa, ¿no? El fluido laminar vendría a ser el primero que vemos que está, por así decirlo, de manera ordenada sus partículas de fluido y van pues sin alborotarse ni nada. Y bueno, mientras que la imagen de abajo vemos que es un fluido turbulento, ¿no? Un fluido en el cual ha perdido tal vez su continuidad, ha perdido su ordenamiento. Y esto puede deberse a diferentes causas que vamos a ir detallando poco a poco. Por ejemplo, podría deberse a lo que es una velocidad excesiva, justamente porque hay, por así decirlo, si es que este fluido supera una velocidad determinada,
en vez de ser un fluido laminar con un flujo laminar, va a convertirse en un flujo turbulento debido justamente a la velocidad excesiva y también inclusive por tal vez algún tipo de obstrucción que tenga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos en una tubería tal vez piedritas o cualquier instrumento, obviamente cuando el flujo, por ejemplo, en este caso podría ser agua, vaya en la tubería, en el momento de chocar contra lo que son las piedritas, va a generar que este flujo laminar inicialmente se convierta en un flujo tal vez turbulento, ¿no? Y esto, ¿cómo se podría aplicar en nuestro cuerpo? Tal vez con cúmulos de grasa, coágulos de sangre, entre otras cosas más. Y bueno, hasta aquí alguna duda sobre lo que son los conceptos que hemos visto. Ah, claro. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el término de flujo o caudal. Este vendría a ser aquel que, pues justamente como dice acá, hace referencia al volumen de fluido que se transita por una tubería en un cierto tiempo. Este también tiene una fórmula para poder hallarse, que vendría a ser que el caudal es igual a volumen de tiempo. Caudal va a ser representado por la letra Q. Y bueno, el volumen y el tiempo, ¿no? También hay que aclarar que su unidad de medida de lo que es el caudal va a ser los metros cúbicos sobre segundo. Ya, pero acá tenemos dos fórmulas. La primera es la que he mencionado hace un momento, que el caudal o el flujo vendría a ser igual a volumen de tiempo, pero también hay otra fórmula que nos dice que el caudal es igual al área por la velocidad. Pero entonces, ¿cómo podemos relacionar ambos conceptos, ambas fórmulas? Por ejemplo, el caudal vendría a ser igual a volumen de tiempo y el volumen que podemos definirlo. El volumen de un cilindro vendría a ser justamente el área de su base, por lo que es la altura, ¿no? Como nos menciona acá abajito. Pero, por ejemplo, en la imagen que tenemos, vemos que esta tubería, este cilindro, está echado y por lo tanto esta altura podríamos definirlo como lo que es la distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría a ser reemplazado el volumen? El volumen en este caso sería igual al área de la base por lo que es la altura, que en este caso va a ser la distancia, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a empezar este dato que hemos deducido en lo que es nuestra fórmula inicial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reemplazarlo, ¿no? Caudal vendría a ser igual a lo que es el volumen, o sea, el área por la distancia entre lo que es el tiempo. Y acá vamos a aplicar una fórmula del MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. En esta parte de este tema, vamos a ver lo que es justamente algún tipo de cuerpo que anda en movimiento con una velocidad constante, ¿no? Y nos presentan tres fórmulas, la cual es la primera distancia es igual a velocidad por el tiempo. También se puede poner como que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y por último, que el tiempo también es igual a distancia entre velocidad. Nosotros vamos a hacer la primera, que es la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Y bueno, entonces reemplazando acá, vemos que la distancia que sería igual. Esta distancia de acá tendría que ser igual a qué? A caudal es igual al área por la distancia. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Y todo está dividido entre qué? Entre el tiempo. Entonces, como vemos acá, hay tiempo arriba y tiempo abajo, por lo cual se puede simplificar. ¿Y cómo nos quedaría nuestra forma de caudal? El caudal sería igual al área por la velocidad. Y justamente es así como podemos vincular tanto la primera fórmula como la segunda fórmula, ¿no? Y acá abajo también tenemos un dato importante, ¿no? Que se nos dice, si es que hay un flujo constante de algún tipo de fluido, especialmente en lo que es el sistema circulatorio, que la sangre sí tiene un flujo constante, el área va a ser inversamente proporcional a la velocidad. O sea, mientras mayor sea el área, por ejemplo, a través de nuestros vasos sanguíneos, menor va a ser su velocidad de movimiento, justamente. Mientras que en zonas que sea con menor área por ejemplo, en los capilares, el menor área que tienen, va a ser mayor su velocidad, ¿no? Y bueno, eso más que nada vendría a ser para ir, por así decirlo, tocando el concepto de flujo o caudal. ¿Aquí hay alguna duda? Bueno, ahora vamos a ir lo que es la siguiente parte, ¿no? Ya hemos visto lo que es el caudal, su fórmula y todo ello. Ahora vamos a ver la diferencia entre un flujo laminar
y turbulento, ¿no? Como he dicho anteriormente, el flujo laminar, que es la que parte izquierda, vendría a ser aquella en el cual hay, por así decirlo, movimiento ordenado, uniforme, sin que las partículas de fluido se choquen entre sí, ¿no? Un movimiento, pues, justamente ordenado. Y esto también se encuentra idealmente en las arterias. ¿Por qué decimos idealmente? Porque hay patologías que se pueden presentar en las arterias que provocan que este flujo laminar, que es lo correcto, que es lo sano, provoquen justamente un flujo pues turbulento, ¿no? Lo cual es algo ya, por así decirlo, patológico. Y bueno, en la parte de abajo, en la imagen de abajo, podemos explicarlo un poco mejor, dejando de lado lo que es el tema de, pues, las vasos sanguíneos y todo eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una baraja de cartas y nosotros metemos algún tipo de fuerza a lo que es esta baraja, este, nosotros vemos acá que en la parte justamente más profunda, por así decirlo, va a haber un menor movimiento, una menor velocidad. En cambio, con esa misma fuerza, nosotros cuando, por ejemplo, jugamos cartas, vemos que la carta más superficial es la que posee mayor velocidad. Que es lo que podemos ver acá, que en casos de que no haya, por ejemplo, alguna superficie o solamente haya la base, cuando tenemos las cartas, la velocidad máxima se va a representar en lo que es la parte más superficial, ¿no? Mientras que la parte que tenga menor velocidad va a verse representada en la parte más profunda, justamente, ¿no? Y ese es el caso, es un caso más que nada del día a día, ¿no? Ya vamos a ahondar en la sección GPT en lo que es el caso de las vasos sanguíneos. Es en cuanto al flujo laminar, que es un flujo justamente más uniforme, rectilíneo y todo ello. Abordando ahora lo que es el segundo tipo de fluido, que vendría a ser justamente un tipo de fluido pues turbulento. Este vendría a ser un fluido con trayectorias no lineales, ¿no? A comparación de la primera que vendría a ser todo bonito, ordenado, ahora va a haber, por así decirlo, un choque entre las partículas, una va para arriba, otra va para abajo, y justamente provocan que este flujo sea más que nada, por así decirlo, como un torbellino, ¿no? Y este vendría a ser algo patológico en las arterias, justamente. Y aparte, no todo es malo, sino que también este tipo de flujo o caudal podría ser favorecedor en lo que son las partes de los capilares, porque recordemos que en los capilares, ¿qué sucedía? Sucedía el intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? Y bueno, si es que nosotros vemos que a través de los capilares haya mayor movimiento de partículas, esto va a generar justamente tal vez un tipo de favorecimiento en lo que es intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Así que pues no siempre cuando escuchamos flujo turbulento va a ser un término que sea algo patológico o algo malo para nuestro cuerpo, sino que por ejemplo en estos casos sí favorece. Y también por último es usado en lo que es la medición de la presión arterial. Por ejemplo, nosotros cuando justamente usamos tal vez el tensiómetro, el manguito, nosotros provocamos, al colocarlo en nuestro brazo, provocamos que justamente haya una obstrucción, ¿no? Del flujo, ¿no? Porque normalmente en nuestras arterias, ¿cómo está? Como un flujo laminar. Al momento de colocar la presión acá, provocamos, por ejemplo, lo que es una pared, por así decirlo, que genera que este flujo laminar se vuelva un flujo turbulento, ¿no? Una vez con choque va a haber lo que es varios tipos de direcciones de las partículas del fluido, que en este caso es la sangre, y eso va a ayudar a qué? A escuchar los ruidos del corocófono, ¿no? Y eso, por ejemplo, el primer ruido va a indicarnos lo que es el sístole, la presión sistólica, mientras que cuando ya lo escuchamos, ya pues retiramos la presión ejercida, ¿no? Y eso va a provocar ¿qué cosa? Que el flujo turbulento provocado por justamente aumentar la presión para poder medirlo correctamente, vuelva de un flujo turbulento a un flujo laminar, que es lo normal, ¿no? Y bueno, esta transición entre lo que es el flujo turbulento a un flujo laminar va a provocar también uno de los últimos ruidos de Korokov, que vendría a ser que no se detecta lo que es la presión diastólica. Mm. Y bueno, también tanto el flujo laminar como el flujo turbulento van a ser pues determinados justamente por lo que es el número mm,
de Reynolds que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo en lo que es cuestión del flujo laminar y flujo turbulento. Ahora, como les mencioné, justamente ya hemos visto el flujo laminar, el flujo turbulento, ahora vamos a ver el número de Reynolds. ¿Y qué vendría a ser? Este vendría a ser, por así decirlo, una variable, pues un número, el cual va a ayudarnos a determinar qué tipo de flujo tiene un fluido, si es un flujo turbulento o es un flujo laminar. Pero ¿cómo podemos detectarlo, no? En la parte de abajo tenemos lo que es su fórmula. El número de Reynolds va a estar determinado ¿por qué? Por la multiplicación entre la densidad del fluido, que en este caso es la sangre, por este, lo que es el volumen del fluido, que es también la sangre, lo que es también la densidad y también lo que es la viscosidad, ¿no? Del fluido, que justamente es la sangre. Y bueno, también se nos presentan lo que son varios autores, ¿no? Según cada uno de ellos tenemos diferentes tipos de intervalos. Por ejemplo, el primer autor que nos indica que el número de Reynolds, que es menor a 1000, vendría a ser un flujo laminar, mientras que un valor de número de Reynolds entre 1000 a 1500 vendría a ser un flujo inestable, ¿no? Ni laminar ni turbulento. Mientras que para este autor, el número de Reynolds que sea mayor a 1500 va a ser un flujo turbulento. El segundo autor que nos indica que, por ejemplo, para él, un número menor a 2000, el número de Reynolds vendría a ser un flujo laminar, mientras que uno mayor a 3000 vendría a ser un flujo turbulento, ¿no? Y el flujo inestable vendría a estar establecido entre lo que son 2000 a 3000, el número de Reynolds. Pero bueno, dejando de lado varios autores, ¿qué valor tenemos que tomar nosotros, ¿no? Para poder resolver tal vez en nuestras prácticas. Y bueno, este, lo que pasa acá es que en la guía creo, y lo que dice el profesor, no estoy seguro, está entre los 2000 y los 1200. Eso sí podrían consultar a su profesor, porque uno de estos valores es lo que se toma. Si no mal recuerdo, creo que era de 1200, pero sería mejor que ustedes puedan preguntar a sus profesores. Y en el caso sea de 1200, si es menor, este, igual sería flujo laminar. Y si es que es mayor, vendría a ser este flujo turbulento, ¿no? Igual si es que tomaran, por así decirlo, el valor de 2000, si es menor o igual a 2000, vendría a ser flujo laminar. Y si es que es mayor a este, sería un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que el número de Reynolds es aquel número que nos indica, no aquel justamente factor que nos indica si es que un flujo sanguíneo es laminar o turbulento. Y un flujo laminar o turbulento que vendrían a ser justamente cómo se mueve este fluido, ¿no? En una superficie, o mejor dicho, en un recipiente dado. En este caso, enfocándonos en la medicina, vendría a ser los vasos sanguíneos, ¿no? El flujo laminar vendría a ser en el cual las partículas de dicho fluido, ya sea la sangre, están yendo en una dirección ordenada, mientras que un flujo turbulento vendría a ser aquella en el cual justamente dentro del mismo recipiente va a haber un tipo de desordenamiento de las partículas del fluido, lo cual provoca, pues, por así decirlo, un movimiento ya no tan ordenado a comparación del flujo laminar. Y bueno, hasta ahí vendría a ser lo que es el concepto de flujo y todo lo que tiene que ver con ello. Ahora vamos a empezar ya con lo que es la parte más por así decirlo, eh, de ecuaciones, de principios, de leyes que nos van a ayudar a lo que es el entendimiento de por qué los fluidos suceden o por qué los fluidos se mueven como tal y todo ello. Acá sí quisiera que me digan si es que se logra escuchar o no, porque ese es un video que he colocado y no sé si es que se logra escuchar. Fueran unas láminas para... En este video vamos a analizar Bueno, creo que ahora sí se puede, ahora creo que sí pueden escucharlo. la ecuación de continuidad para un fluido. En este video vamos a analizar la ecuación de continuidad para un fluido ideal. Las características de un fluido ideal
brevemente son que sea no viscoso, que el flujo sea laminar, que el fluido sea incompresible y que sea irrotacional. No viscoso significa que despreciamos las fuerzas de fricción internas del fluido. Flujo laminar significa que para cada partícula en el fluido, si le trazamos la trayectoria, las líneas correspondientes a dicha trayectoria no se van a cruzar. Como se puede ver, se forman como si fueran unas láminas paralelas entre sí. Que el fluido sea incompresible significa que su volumen no va a cambiar al aplicar fuerzas externas, e irrotacional significa que no va a haber movimiento de rotación en el flujo ni en las partículas que lo forman. A continuación vamos a analizar lo siguiente. Si tenemos un cierto flujo y entra un volumen de agua, en este caso va a entrar por la manguera por la parte de abajo, como el fluido es incompresible, pues se va a tener que desplazar a la derecha. Entonces el volumen que está entrando va a ser el mismo volumen que está saliendo. Vamos a analizar los dos volúmenes, el de entrada y el de salida, y vemos que estos se desplazaron una cierta distancia. Para el primer volumen le llamamos delta x1, para el segundo delta x2. Estos volúmenes se van a desplazar a cierta velocidad, le llamaremos v1 y v2. Y si consideramos que el proceso tarda un tiempo delta t, entonces podemos obtener una expresión para la distancia que recorren los volúmenes en función de la velocidad. Como velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo. Por tanto, la distancia delta x1 sería igual a la velocidad 1 por el tiempo delta t, y lo mismo para la distancia x2. Como habíamos mencionado, como el fluido es incompresible, el volumen de entrada tiene que ser igual al volumen de salida. Vamos a encontrar una expresión para el volumen para cada caso. Como podemos ver, tenemos un cilindro y el volumen de un cilindro es el área de su base por la altura. El área de la base pues va a ser el área de la sección transversal del tubo por el cual va el flujo, y la altura del cilindro ¿cuál sería? Es la distancia, ya sea delta x1 o delta x2, y ya habíamos obtenido una expresión para ella. Entonces el volumen 1, por ejemplo, sería igual al área 1 multiplicada por la velocidad 1 por el tiempo. Lo mismo para el volumen 2, sería área 2 por velocidad 2 por tiempo. Y como dijimos, los dos volúmenes son iguales, entonces podemos igualar los dos términos, y como en ambos tenemos delta t, lo podemos cancelar y nos queda la siguiente ecuación, donde el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. A esta es la que es llamada la ecuación de continuidad. Y lo que nos dice es que el producto del área por la velocidad en cualquier sección a lo largo del flujo va a ser constante. La implicación de esto es, por ejemplo, al inicio del flujo del ejemplo tenemos un diámetro más pequeño, por lo tanto el área es más pequeña al inicio y es más grande al final. ¿Qué pasa si incrementamos el área? Para que la igualdad se siga manteniendo, la velocidad debe de bajar, y lo contrario, si el área se reduce, la velocidad debe de subir. Este ejemplo lo podemos ver muy bien en una manguera en la cual se le pone el dedo pulgar para obstruir parcialmente la salida de agua. En un inicio está saliendo el agua, pero cuando obstruimos con el dedo lo que hacemos es reducir el área, y al reducir el área incrementamos la velocidad de salida de agua y entonces el chorro sale disparado más rápido. Bueno, ya, una vez viendo el video, es cierto. Vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad, justamente es que ha sido explicada por el video, ¿no? Esta ecuación de continuidad, ¿qué nos vendría a quedar? Vendría a ser más que nada que nos dice que el caudal inicial va a ser igual al caudal final, por lo tanto se va a concluir en la siguiente fórmula, ¿no? Que vendría a ser que el área inicial por el volumen inicial va a ser igual a lo que es el área 2 por el volumen 2, ¿no? Que vendría a ser más que nada los términos finales. Por eso se va a cumplir solamente en qué casos, de que haya un fluido ideal, ¿no? Nosotros que sabemos el fluido ideal, que vendría a ser un tipo de fluido que es no viscoso, o sea que no tiene algún tipo de fuerza de rozamiento, posee un fluido, un flujo laminar, es incomprensible, o sea que vendría a ser que el volumen 1, ya sea por ejemplo en la parte inicial, va a ser igual al volumen 2, que vendría a ser en la parte final, ¿no? Y también que es rotacional. Entonces, para explicar un poco lo que dijo el video, en este caso está tomando como que x es igual a la distancia, ¿no? Tanto en la parte inicial como en la parte final. Y bueno, obviamente para pasar de la parte inicial a la parte final tiene que tomar un tiempo que vendría a ser representado por lo que es
esta parte de acá arribita que está resaltando con amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué se nos dice, no? Por ejemplo, la distancia que vendría a ser igual, ¿no? Acá recordamos lo que son los términos de MRU que hemos visto hace unos momentos con el triangulito, ¿no? La distancia es igual a la velocidad entre tiempo, ¿no? Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y bueno, recordamos que el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, se utiliza cuando la velocidad es constante y no hay un tipo de aceleración ni nada de ello. Entonces, justamente por eso ve acá, ¿no? Tanto en la parte final como en la parte inicial vemos ambas fórmulas, ¿no? Y nos dicen que la distancia es igual a lo que es la velocidad por el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Nosotros podemos a veces hallar un tipo de relación, ¿no? Justamente con lo que es la parte de que es incomprensible, o sea que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Recordemos cómo sería el volumen. El volumen vendría a ser igual a lo que es justamente en el caso de que sean cilindros, como en este ejemplo, va a ser igual a lo que es el área por la altura, ¿no? Y recordemos que la altura, en este caso, vendría a ser representada por lo que es la distancia. Bueno, entonces esta distancia podemos reemplazarla justamente por el valor que nos da el MRU. Entonces nos saldría que, por ejemplo, el volumen vendría a ser igual a lo que es el área por lo que es la distancia, pero en este caso la distancia que vendría a ser la velocidad por el tiempo. Por eso es que se concluye en esta formulita de acá abajito, en la parte inicial que se está rayando con amarillo, y en la parte de arribita, ¿no? La parte final, abajo del eje. Por eso es que se concluyen estas dos fórmulas. Y bueno, y como sabemos que es incomprensible, por lo cual el valor inicial se va a comparar con lo que es el valor final, no vamos a tener que volumen uno es igual a volumen 2. En este caso, el área uno por velocidad uno por el tiempo uno va a ser igual a ¿qué? Al área 2 por la velocidad 2 por el tiempo 2. Y como vemos acá, este, el tiempo va a ser igual, por lo cual se puede eliminar, ¿no? El tiempo y el tiempo. Y nos quedaría justamente a lo que concluimos después de ver el video, ¿no? Que vendría a ser que en el caso de que sea, por ejemplo, la ecuación de continuidad que nos dice, que el área inicial por el volumen, bueno, por la velocidad inicial, tendría que ser igual a qué? Al área final por lo que es la velocidad final. Siempre y cuando este tipo de ejercicio contenga lo que es un fluido ideal, que no sea viscoso, tenga un flujo laminar, sea incomprensible y rotacional, ¿no? Es más que nada un poco de lo que es la explicación del video. ¿Tienen alguna duda respecto a la ecuación de continuidad? Bueno, continuando, vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. Lo que es la ecuación de Bernoulli vendría a ser una ecuación en la cual va a verse lo que son diferentes tipos de, justamente, de variables, ¿no? Es por así decirlo, una ecuación un poco más extensa, un poco más, más compleja. Y bueno, acá vendría a estar participando lo que es justamente, como se ve en la imagen, también son las tuberías, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos una tubería en la cual vemos bastantes variables, ¿no? Tenemos la altura, una altura inicial, una altura final, tenemos diferentes tipos de área, también tenemos el tiempo, la velocidad del fluido y muchos términos más, ¿no? Bueno, por ejemplo, podemos plantear que tengamos esa tubería, ¿no? Que no haya ningún tipo de fluido ni nada dentro. Si nosotros quisiéramos tal vez llevar agua del punto inicial o del punto A al punto B, ¿qué podríamos hacer? Tal vez podríamos meter, por ejemplo, tal vez un tipo de botella, ¿no? Un pico de botella en esa tubería, justamente que contenga agüita, ¿no? Es un ejemplo. Y bueno, este, entonces, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podríamos colocar presión en la botella, tal vez apachurrándola y generando que salga justamente el líquido que tenga dentro, ¿no? Justamente que en este caso es el agua, ¿no? Y esta agua, ¿qué va a hacer? Va a circular por todo el circuito de acá
y va a salir o va, mejor dicho, ir del punto A al punto B. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, no? Esta presión va a generar una velocidad en el fluido que va a provocar que justamente se mueva del punto A al punto B. Y recordemos, si es que nosotros que tenemos velocidad, ¿qué tenemos acá también? Tenemos energía cinética, ¿no? Porque recordemos que la energía cinética vendría a ser igual a lo que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y justamente acá, ¿qué está pasando? A consecuencia de la presión que hemos ejercido en esa botella, el fluido, que en este caso es el agua, va a generar un movimiento. Entonces va a haber la presencia de energía, pues, cinética, ¿no? Y dicha presión que nosotros ejercemos ante la botella para provocar este movimiento va a generar justamente lo que es la fuerza. Y bueno, también recordemos que acá vendría a ser el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo era igual a la fuerza por la distancia. Y justamente, ¿qué está provocando acá? Que esa fuerza ejercida recorra una distancia justamente por todo el sistema que estamos viendo. Entonces ahora tenemos dos cosas, dos conceptos que estamos utilizando, lo que es el concepto de energía cinética y lo que es el concepto del trabajo. ¿Y puede haber uno más? Puede haber uno más. No en todos los casos se da este tercer componente, pero sí se puede dar, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que la tubería, por así decirlo, no está, por así decirlo, de manera rectilínea, ¿no? No está al mismo nivel todo el sistema, ¿no? No está a una altura H, una altura H, sino que en este caso la altura va a variar, ¿no? Inicialmente tiene una altura H, pero y finalmente tiene una altura F, ¿no? Por ejemplo. Esta diferencia de alturas que va a provocar, ¿qué fórmula recordamos nosotros que posea tal vez algún tipo de altura? Si nos ponemos a recordar nuestras clases, podríamos ver que esto tiene relación con lo que es la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque recordemos que esta fórmula que nos decía que esta, pues, justamente energía potencial gravitatoria vendría a ser igual a qué? A la masa por la gravedad y por la altura. Justamente que va a ser presentado en este tipo de ejercicio número uno, ¿no? Si fuera un ejercicio número 2, pues como son iguales, no se toma en cuenta, ¿no? Pero como es un ejercicio donde hay una desnivelación entre lo que es la parte inicial con la parte final, sí se va a tomar en cuenta. Entonces ahí tenemos los tres factores que van a interactuar en lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no? La energía cinética, la energía pues, potencial gravitatoria y lo que es el trabajo. Y eso de acá lo vamos a comparar. ¿En qué sentido o de qué manera? Lo que va a pasar acá es que justamente la energía, recordemos que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O sea, la energía puesta en el punto A va a ser igual a la energía puesta en el punto B. Por lo cual, vamos a tener una igualdad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la energía que vendría a ser igual. Vendría a ser igual a, qué? A lo que es la suma de los tres componentes que hemos visto, ¿no? Energía cinética más el trabajo más energía potencial gravitatoria, ¿no? Como he dicho anteriormente, este último factor puede o no estar presente dependiendo del tipo de ejercicio dependiendo del tipo de ejercicio que se nos presente. Como en este caso, si se nos presenta, vamos a tener tenemos que tener en cuenta los tres factores: energía cinética, trabajo y energía potencial gravitatoria. Por ello es que acá arriba les he escrito lo que es la comparación directa, ¿no? En la energía uno va a ser igual a lo que es justamente trabajo uno más energía cinética uno más energía potencial uno y se va a igualar a lo que es la energía 2, ¿no? Que es la energía final, que vendría a ser la suma también de lo que es el trabajo final, la energía cinética final, más finalmente la energía potencial gravitatoria, de la parte o del componente B, la parte B. Entonces, acá que podemos reemplazar, ¿no? Justamente porque conocemos las ecuaciones, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que la ecuación de Bernoulli vendría a estar determinada en lo que son en términos de presiones y también densidad, ¿no? En este caso vamos a escribir directamente presión y densidad. La ecuación de Bernoulli va a estar descrita en estos dos términos. Pero nosotros, ¿cómo podemos comparar? Porque nosotros vemos que nuestras fórmulas nos dicen, por ejemplo, acá tenemos masa, velocidad, tenemos fuerza, distancia, tenemos masa, gravedad y altura. ¿Cómo podemos relacionar estos términos con lo que son los términos justamente de presión y densidad? Recordando justamente sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la densidad que es igual. La densidad tendría que ser igual a lo que es la masa entre volumen, ¿no?
Entonces, podemos ver que acá la densidad por el volumen vendría a ser igual a la masa. ¿Y esto a qué nos beneficia, no? ¿O por qué estamos despejando la masa? Porque justamente, como hemos mencionado hace un momento, tenemos tanto en la energía cinética como en la energía potencial gravitatoria lo que es la masa. Y podemos reemplazar ahí lo que es justamente los términos de densidad. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que es el trabajo? Porque justamente no tienen masa en lo que es su composición. Lo que va a pasar es que en el caso del trabajo, cuando hablamos de fluido, esa fuerza va a estar, por así decirlo, reemplazada por lo que es la presión, ¿no? Por la presión. Y bueno, también esa presión va a ser, pues justamente, esa fuerza, mejor dicho, esa fuerza va a estar representada en la presión hecha en cierta área, ¿no? Por eso es que va a ser reemplazada por justamente presión por área. Y por último, por distancia. No, así que el trabajo, en vez de que sea inicialmente fuerza por distancia, esta fuerza va a ser representada por lo que es la multiplicación de la presión ejercida a cierta área por la distancia. Pero ¿qué nos recuerda a lo que es el área por la distancia? Esto nos recuerda ¿qué? Nos recuerda a lo que es el volumen. Porque recordemos que justamente el volumen de estos tipos de, por así decirlo, cilindros, vendrían a ser área por la altura, pero como está pues echado, podemos reemplazar la altura por lo que es la distancia, ¿no? Entonces, por eso es que reemplazamos lo que es la área por la distancia a lo que es su volumen, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría finalmente? Que el trabajo vendría a ser igual a lo que es la presión por el volumen. Trabajo es igual a que la presión por volumen. Ya. Ahí vemos ya más o menos los tres, ¿no? Ahora vamos a reemplazarlo para que pueda verse un poco más específico cada uno, ¿no? Acá tenemos justamente el trabajo, ya el trabajo ya está pues reemplazado. Ahora vamos a ir, por ejemplo, con la energía cinética que vendría a ser igual, vendría a ser igual a lo que es un medio por la velocidad al cuadrado y por la masa, ¿no? La masa que hemos visto que es, la masa vendría a ser igual a lo que es la densidad por el volumen. Densidad por volumen. Y bueno, y por último tenemos lo que es la energía potencial gravitatoria, que vendría a ser igual a qué? A la masa, que es justamente densidad por volumen, por lo que es la gravedad y la altura. Entonces, una vez teniendo estos datos, podremos ya justamente reemplazar todo ello, los tres factores, en lo que es la ecuación inicial, ¿no? La ecuación que estoy subrayando de rojo, ¿no? La suma de cada uno de los tres componentes. Y bueno, si nos enfocamos en hacer ello, nos va a salir lo siguiente. Reemplazando, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir que la energía uno es igual a la energía 2. En el caso del trabajo, vendría a ser pues la presión por lo que es el volumen, más lo que es justamente la energía cinética, que en este caso vendría a ser un medio, por lo que es la velocidad al cuadrado, por la densidad, por lo que es el volumen, más lo que es justamente la energía potencial gravitatoria, que recordemos que es la densidad por el volumen, por la gravedad y por la altura. Y eso se va a repetir también en lo que es la otra parte, ¿no? El otro componente. Solamente que esto de acá vendría a ser el uno, ¿no? O sea, la parte inicial, y el otro vendría a ser la parte final, ¿no? O sea, son más que nada iguales. Los otros que vemos acá, que todos los componentes de esta, pues, ecuación van a presentar lo que es justamente el volumen. Volumen, volumen y volumen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplificarlo en todas las variables, ¿no? Simplificamos volumen, simplificamos volumen, simplificamos volumen. ¿Y qué nos va a quedar? Que va a haber el resultado de lo que es la presión más este, velocidad al cuadrado por densidad entre 2 más lo que es la densidad por la gravedad y por la altura, ¿no?
Y esa va a ser comparada también con lo que es la presión, más velocidad al cuadrado por densidad, entre 2 más la densidad por la gravedad y por la altura, ¿no? Como he dicho, esa es la parte subrayada amarilla es la parte inicial, y lo que está subrayado con rojo es la parte final, ¿no? Entonces, este, bueno, más que nada quedaría así lo que es la ecuación, ¿no? De Bernoulli, una comparación entre ambos tipos de datos. Y bueno, continuando, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que esta ecuación que hemos puesto anteriormente eh, presenta algún tipo de, por ejemplo, nosotros hemos calculado cuando están en alturas diferentes, ¿no? La altura final es mayor a lo que es la altura inicial. ¿Qué pasaría si en el caso de que esta altura fuera constante? Y justamente, bueno, ¿qué es lo que pasaría? En el caso de que la altura fuera constante, vamos a ver, vamos a poner lo que es la parte final, ¿no? Vamos a colocar ahorita lo que es la parte final. Esta parte final vamos a colocarlo al costado. Acá. Habíamos concluido que en la ecuación de Bernoulli habría lo que es la presión más lo que es la velocidad al cuadrado por la densidad entre 2 más lo que es justamente la densidad por la gravedad y por la altura, ¿no? Eso es igual también a lo mismo, ¿no? A la presión más la velocidad al cuadrado por la densidad y todo ello. Entonces, ¿qué pasaría si es que esta altura fuera justamente eh, igual, ¿no? Tanto en el punto inicial como en el punto final, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Que este componente en la última parte sería igual a su otra variable, ¿no? Por así decirlo, otra parte. Entonces, como son términos iguales, se puede pues eliminar justamente, ¿no? Se elimina y se elimina. ¿Y cómo nos quedaría esto? Nos quedaría de la siguiente manera, eh, que la presión más lo que es la velocidad al cuadrado por la densidad entre 2 vendría a ser igual a la presión final más la velocidad al cuadrado por la densidad entre 2, ¿no? Eso nos quedaría finalmente. Entonces, de esto se puede sacar, por ejemplo, tres conclusiones. En la primera, se nos indicaría que de esta fórmula, lo que es la presión más la velocidad al cuadrado por la densidad entre 2, vendría a formar una constante, que está puesta en la parte de arribita, ¿no? La que estoy subrayando en este momento de amarillo. Nos indicaría que, pues, la presión inicial más lo que es un medio por la densidad por el volumen, bueno, por la velocidad al cuadrado, vendría a ser igual a una constante. La sección nos dice que esta constante va a estar determinada por lo que es, o mejor dicho, influenciada por lo que es una presión cinemática. Una presión que va a estar justamente dependiente de lo que es la velocidad del fluido. Y la tercera conclusión que nos indicaría. La tercera conclusión nos indica más que nada la parte de la presión hidrodinámica, ¿no? De que ese sistema va a tener una presión hidrodinámica. Y esta va a ser la suma entre lo que es la presión hidrostática y la presión cinemática. La presión hidrostática vendría a ser más que nada del fluido en reposo, mientras que la presión cinemática, justamente como he dicho anteriormente, vendría a ser la presión que va a estar dependiente de la velocidad que circule dicho fluido en dicho sistema. Y bueno, eso vendría a ser más que nada esta parte de la ecuación de Bernoulli, sin antes aclarar estas partes de acá, ¿no? La parte de arribita. Nos indica, ¿no? La velocidad de un fluido dependerá de lo que es justamente la presión y la altura, ¿no? Y también que hay una relación inversamente proporcional entre lo que es la presión y la velocidad. Si es que la presión justamente es mayor, la velocidad va a disminuir. Y si es que la velocidad del fluido es mayor, la presión de este va a disminuir. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una tubería, por así decirlo, y justamente circula, ¿no? Un tipo de fluido que podría ser agua, cualquier tipo de fluido, ¿no?
Mayor velocidad, ¿qué es lo que, bueno, a menor velocidad, ¿qué es lo que pasa? Es que dicho fluido posee más tiempo para que pueda, por así decirlo, chocar con las paredes de este recipiente, lo cual va a generar una mayor presión, porque justamente la presión vendría a ser la fuerza con la que un fluido choca con las paredes de un tipo de componente, recipiente y todo ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que esta velocidad aumenta, ¿no? Si es que el fluido ya va a aumentar su velocidad. Si es que aumenta su velocidad, justamente va a ir más rápido, entonces va a tener menos tiempo de que el fluido logre tal vez chocar contra las paredes, lo cual va a generar una menor presión. Este podría ser un ejemplo que les ayude a recordar de una mejor manera y una manera más sencilla lo que es la relación de inversamente proporcional entre lo que es el término de la presión y el término de la velocidad, ¿no? Y bueno, acá tenemos también una tablita que vendría a ser más que nada explicar la primera conclusión, que van a ser lo que es la suma entre la presión hidrostática y la presión cinemática, una constante, ¿no? Si es que si es que la constante es 20, pues bueno, se tiene que mantener en 20, ¿no? Y también una relación inversamente proporcional entre lo que es la presión hidrostática y la presión cinemática, ¿no? Si es que uno disminuye, el otro aumenta y viceversa. Y bueno, eso más que nada por la parte de la ecuación de Bernoulli. Y siguiendo tenemos a lo que es el fenómeno de Venturi, que vendría a ser cuando, por ejemplo, hay un tubo, pues, como ese tipo de mecanismo que vemos en la imagen, ¿no? Justamente donde hay tal vez un estrechamiento del sistema, donde hay, por ejemplo, en este punto B, hay, pues, justamente una tubería que está más chiquita, ¿no? Comparación del punto A, del punto C. Y que nos indica, por ejemplo, si es que el tubo posee un estrechamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que la velocidad va a ser mayor y la presión va a disminuir, ¿no? En esta parte de acá vemos en la imagen, ¿no? Que la presión disminuye justamente porque la velocidad aumenta, ¿no? Lo que mencionaba en la diapositiva pasada, ¿no? Con el ejemplo que les había colocado, ¿no? Por así decirlo, repitiendo, si es que tiene, por ejemplo, mayor velocidad, va a tener menos tiempo para que ese fluido pueda chocar tal vez con las paredes de lo que es el recipiente, ¿no? Y eso va a provocar que haya una menor presión. Y es lo mismo que está pasando acá en el fenómeno de Venturi, ¿no? Que justamente por ese estrechamiento va a pasar lo que es una mayor velocidad y una presión menor. Bueno, eso más que nada sería el fenómeno de Venturi. Ahora tenemos a lo que son pues otros dos conceptos más. Por ejemplo, tenemos el tubo de Pitot. ¿Este que nos indica? Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de sistemas, dos tipos de tubería. En el tipo A vemos que hay una mayor presión, ¿no? Porque esa presión está llegando hasta cierto nivel, mientras que en el tubo B hay una menor presión. Pero ¿hasta qué se debe, no? Porque se debe de que la presión este, 1 sea mayor a la presión 2. Nosotros vemos, ¿no? Que justamente la tubería A tiene un tipo de diseño especial, ¿no? Un diseño que está en lo que es un poco no recto, sino. eh, pero eso que afecta, ¿no? Las flechitas nos están indicando lo que es la dirección del fluido, ¿no? Que va de izquierda a derecha. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que justamente, por ejemplo, en la tubería B, ¿qué hay? Hay solamente la presión hidrostática, ¿no? Solamente acá vemos la presión hidrostática, la presión del fluido en reposo. Mientras que en el tubo B, ¿qué es lo que vemos? Aparte de recibir lo que es la presión hidrostática, recibe lo que es justamente el fluido en movimiento. O sea, acá hay una suma entre la presión hidrostática y la presión cinemática. O sea, que va a haber una presión hidrodinámica. Entonces, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué podemos concluir en el tubo de Pitot? Que mientras que en el tubo B solamente hay la disposición de una presión hidrostática, en el tubo A hay una presión hidrodinámica, porque justamente está que se sume la presión hidrostática con la presión cinemática. Por eso es que la presión en el tubo A es mayor a la presión del tubo B, justamente por lo que es el diseño de la tubería, ¿no? Que está favoreciendo la entrada del agua
a lo que es el sistema, ¿no? Si es que hubiera un tercer tubo, una tercera tubería que estuviera, por ejemplo, en la dirección como estoy dibujando, también solamente poseería lo que es una presión hidrostática porque no está, por así decirlo, a favor de la corriente, sino que solamente recibiría la presión hidrostática, ¿no? Y bueno, más que nada, hasta ahí quedaría lo que es la explicación del tubo de Pitot. Y pasando con el siguiente término, vendría a ser el término de resistencia. Este vendría a ser más que nada justamente la resistencia que es ejercida a través de en lo que es el flujo, ¿no? Y la resistencia vendría a ser igual a lo que es la diferencia de presiones, presión uno menos la presión 2 entre lo que es justamente el flujo o el caudal, ¿no? Y recordemos que ya hemos visto lo que es en la fórmula de flujo caudal, ¿no? Que vendría a ser este volumen de tiempo, volumen de tiempo. O también área por la velocidad. Y bueno, eso más que nada sobre hacer referencia, ¿no? A lo que es la resistencia. Y bueno, recordemos, ¿no? Tubo de pito vendría a ser más que nada por el diseño que tiene, va a favorecer a uno que tenga mayor presión, a otro que tenga menor presión, solamente por el diseño y justamente porque el tubo A tiene presión hidrodinámica, eh, mientras que el segundo solamente posee lo que es la presión hidrostática. Y bueno, ahora vemos lo que es la parte de la viscosidad. Como hemos dicho en lo que es la introducción al tema, la viscosidad vendría a ser la resistencia que se presenta al desplazamiento, ¿no? La resistencia que tiene cierto fluido al desplazamiento. La dificultad que posee, ¿no? Por ejemplo, en el caso tal vez de la miel, del ketchup, ¿no? Vemos que justamente tienen cierta dificultad de fluir. Eso podría ser un ejemplo de lo que es la viscosidad propio de ciertos tipos de fluidos. Pero ahora vamos a entrar en lo que es el cociente de viscosidad. Este cociente de viscosidad vendría a ser, por ejemplo, que se va a medir en poises, que es unidad de medida, pero en fluidos no se utiliza demasiado el poise debido a que es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza? Los centipoises, que vendría a ser solamente un poise dividido entre 100, ¿no? Poise, bueno, no, un centipoise es igual a un poise entre 100, ¿no? Y también se pueden vender en dinas, que es otra unidad de medida, ¿no? Y acá tenemos su comparación entre estos dos tipos de unidades. Ahora pasando por la parte derecha tenemos al coeficiente de viscosidad unitario. ¿Qué vendría a ser? Este vendría a ser, por así decirlo, lo que permite ejercer una fuerza que logre el desplazamiento de una superficie líquida de 1 centímetro cuadrado que está situada por encima de una superficie determinada eh, en diferencia de 1 centímetro eh, y con una velocidad de cuánto? De 1 centímetro por segundo, su velocidad. O sea, la fuerza necesaria para qué? Para que 1 centímetro cúbico de 1 centímetro cuadrado de agua, que está pues por encima de la superficie por 1 centímetro, pueda desplazarse a una velocidad justamente de 1 centímetro entre segundo. Y acá tenemos algunos ejemplos de viscosidades, ¿no? Algunos tipos, por ejemplo, el más usual, el agua, y también acá tenemos de la sangre, ¿no? El agua está medida por lo que es 1,005 centipoises, mientras que la sangre está de 2 a 4 centipoises. Y el más grande es el aceite de oliva, que vendría a ser justamente 84 centipoises, ¿no? Eso tiene sentido porque recordemos que el aceite también es medio viscoso, ¿no? Y que se le dificulta bastante en lo que es su fluidez, justamente por lo que es el coeficiente de viscosidad. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a ver lo que es la ley de Poussy, más o menos. ¿Qué nos va a indicar? Este nos va a indicar de que, por ejemplo, esta ley
que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso. La ley de Poissy se aplica solamente al flujo laminar, a eso hay que tener en cuenta, ¿no? Solamente al flujo laminar de un fluido de viscosidad constante, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere viscosidad constante? Que solamente sea un tipo de fluido, ¿no? Puede ser el agua, puede ser contenido en ese sistema lo que es la sangre, o sea, que sea el mismo contenido, ¿no? Que sea el mismo fluido, ya que pues si es un mismo fluido va a tener la misma viscosidad tanto al inicio como al final, ¿no? Y que sea independiente a la velocidad del fluido. Y bueno, ¿cuál sería la fórmula de esta ley, no? Acá tenemos a la parte de abajo, tenemos la fórmula. Recordemos, ¿no? Caudal vendría a ser igual a ¿qué? A la diferencia de presiones, presión uno menos presión 2 por lo que es pi por el radio a la cuarta, todo entre 8 por L, que viene a ser la longitud del radio, y por N, que es la viscosidad de dicha sustancia, ¿no? Dicho líquido, ya sea, como digo, agua, aceite, sangre, entre otros más. Y bueno, acá también tengo una aclaración, ya que, por ejemplo, yo les mencioné que en el caso, por ejemplo, cuando estaba explicando lo que es el flujo laminar justamente, que me puse el ejemplo de las cartas, ¿no? Que dicha presión ejercida, dicha fuerza ejercida ante baraja de cartas, va a provocar que la parte más superficial sea la que tenga la mayor velocidad, mientras que la parte más profunda va a ser la que presente una menor velocidad, ¿no? Va a presentar una menor velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de, por ejemplo, las tuberías que contienen agua, inclusive ya poniéndonos un poco más específicos en lo que son los vasos sanguíneos? ¿Qué es lo que pasa acá? De que la mayor velocidad no va a estar en las partes más distales, más pegadas a la pared de los vasos sanguíneos, sino que la mayor velocidad va a estar puesta o colocada en lo que es la parte más central, en la parte más, por así decirlo, cercanas al eje. Las partes más cercanas van a ser las partículas que van a poseer lo que es la mayor velocidad o la velocidad máxima de lo que es ese circuito del fluido. Y bueno, eso más que nada, ¿no? Para aclararles en el caso de lo que son los vasos sanguíneos. Y por último tenemos acá en la parte de abajo, que es una aclaración bastante importante, ¿no? Que nos dice, la relación entre el radio y el caudal es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, nos dice que si es que el radio y el caudal, y caudal. Si es que el radio se duplica, o sea, se multiplica por 2, ¿qué es lo que va a pasar? De que el flujo o caudal será multiplicado 16 veces, ¿no? Es una relación bastante importante. Si es que el radio se duplica, como resultado va a verse que el caudal se va a estar multiplicado por 16 veces. Y bueno, esa parte sería todo del tema. Y bueno, si tienen alguna duda, sino para ya enviarles lo que es el post-test y darnos unos 5 minutos para que lo puedan resolver. Y ya para, pues justamente ya resolver esas preguntas y ya terminar con lo que es el tema 7, ¿no? Bueno, chicos, ya que no tienen ninguna duda, voy a mandarles ahorita lo que es el post-test para que lo puedan resolver. Y ya les tomamos unos 5 minutos para que puedan resolverlo y ya luego ya darles una retroalimentación y ya culminar con la séptima semana.
Bueno, chicos, yo le mandé el post-test por el chat de la reunión. Vayan resolviéndolo. Nos damos 5 minutos y ya empezamos a resolver en clase.
Ya bueno chicos, ya para ir terminando para ir terminando con lo que es ya la sesión 7, vamos a ver lo que es la retroalimentación del post-test, ¿no? Ya han respondido ustedes lo que es el post-test, ya todos los presentes han respondido y vamos a comenzar con lo que son las preguntas. Y bueno, la primera era qué tipo de líquido se define como líquido sin rozamiento y sin viscosidad. Y bueno, ya podrían deducir, ¿no? Entre lo que es un líquido real e ideal, porque el viscoso y el incomprensible no son tipos de líquidos. Así que podrían estar solamente entre el líquido real e ideal, ¿no? Pero como hemos visto en la clase, un líquido ideal vendría a ser el que no presenta viscosidad, mientras que un líquido real es el que sí presenta. Entonces la alternativa B sería la correcta. Para la siguiente pregunta, vendría a ser ¿qué se entiende por caudal o flujo volumétrico en el contexto de hidrodinámica, ¿no? Flujo caudal, ¿qué vendría a ser? Y la respuesta correcta era la relación entre el volumen del líquido que atraviesa una determinada área de sección transversal en un tiempo dado, ¿no? Porque la siguiente ya una presión ejercida de un fluido que no tiene nada que ver, la velocidad de un fluido en un tubo, que también no tiene nada que ver, y por último la temperatura de un líquido en movimiento, ¿no? Por lo cual solamente la alternativa B también sería la adecuada en este caso. La siguiente pregunta vendría a ser, ¿qué ocurre con la presión en un tubo cuando hay un estrechamiento? Y bueno, si es que recordamos también, esta parte sería referente a lo que es el fenómeno de Venturi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un estrechamiento? Y que habíamos dicho cuando hay un estrechamiento, que vendría a haber una relación inversamente proporcional entre lo que es la presión y la velocidad, ¿no? Así que podemos buscar eso en lo que son las alternativas. Acá nos dicen que la presión disminuye y la velocidad aumenta, eso es lo correcto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, acá nos dice que la presión aumenta y la velocidad disminuye. Mm, Hay una relación inversamente proporcional acá entre lo que es la presión y la velocidad, pero lo que pasa es que nos dicen cuando hay un estrechamiento. ¿Y qué había cuando había un estrechamiento? Justamente que la presión disminuía y la velocidad aumentaba. Así que hay que tener cuidado. Y ciertamente acá se cumple lo que es la inversamente proporcional entre lo que es la presión y la velocidad, pero si recordamos bien la teoría, vamos a ver lo que la opción A vendría a ser la correcta, ¿no? Y bueno, para ver lo que es la opción C, vendría a ser que la presión se mantiene constante, lo cual es incorrecto. Y lo último que dice que la presión y la velocidad aumenta, lo cual también es incorrecto, dejando como alternativa correcta lo que es la opción A. Y bueno, la siguiente nos dice qué se entiende por viscosidad en el contexto de hidrodinámica. Y bueno, nos pregunta sobre el concepto de viscosidad y cuál vendría a ser la correcta. Por ejemplo, en la opción A nos dice que es la velocidad de un fluido, lo cual está mal. En la opción C nos dice que la presión ejercida es la presión ejercida por un fluido, lo cual también está pues, incorrecta. Y por último nos dicen que es la temperatura de un fluido, lo cual también está, pues, no tiene concordancia con lo que es justamente la viscosidad. Así que, ¿qué sería el concepto o el término correcto? La opción B, lo que nos dice que que sería la resistencia al desplazamiento de un fluido, lo cual es un concepto adecuado a lo que es el término de viscosidad. Y bueno, ya por último, tenemos a la última pregunta, que vendría a ser ¿qué tipo de flujo se caracteriza por trayectorias no lineales y es patológico en arterias? Acá nos dicen qué tipo de flujo, así que sería flujo laminar o turbulento. Así que podemos descartar estas dos, que vendría a ser, por ejemplo, lo que son alternativas trampa, ¿no? Entraríamos entre flujo laminar y flujo turbulento. Y recordemos que el flujo laminar es aquel flujo en el cual las partículas están pues ordenadas, alineadas, por lo cual no podría concordar con lo que es la pregunta, ¿no? Entonces nos quedaría como descarte lo que es el flujo turbulento, porque sería pues justamente un tipo de trayectoria no lineal. Y aparte que también mencioné que sería patológico en las arterias, porque justamente en las arterias hay lo que es un flujo laminar. Bueno, eso sería toda la resolución o retroalimentación de las preguntas. Y bueno, con eso estaríamos ya terminando lo que es la sesión 7. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ya nos vemos en la próxima clase.